2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Argumentos propios de un infante. Y eso en parte tiene que ver con algunos de sus asesores, gente de que lo rodea. Esto, digamos, no solo es cuando hace estas declaraciones berretas, sino que además tiene que ver con otros eventos. O sea, si ustedes se fijan, es como que hace charlas y discursos donde se dedica a chicanear. Y esto no le ha sido gratis al país, porque básicamente recuerden, cada vez que el presidente hizo una comparación o habló de algún país o de algo por el estilo, haciéndolo con una chicana berreta, terminamos teniendo un problema a nivel internacional donde Argentina quedó muy mal parado respecto a otros países del mundo. Todo el mundo recuerda la estupidez que dijo cuando habló del caso de Suecia, pero digamos no es el único caso. La realidad es que si ustedes ven el paseo por los medios de los distintos estúpidos que rodean al presidente, lo que van a notar es que en realidad son chicanas baratas de los pelotudos que lo rodean. O sea, no tienen mayor misterio. Casi que podrían hacer la trazabilidad de la pobreza, de los argumentos y de las cosas que dice. Así es que naturalmente vamos a dedicarle una parte a las nuevas estupideces que nos regaló el presidente de la Nación, Alberto Fernández de Kirchner. Obviamente vamos también a hablar de cosas de economía, vamos a divertirnos un rato con las cosas patéticas que hablan, digamos, los funcionarios del Ministerio de Economía, en especial, digamos, la señora Cecilia Todesca, que parece que tuviera un postdoctorado directamente en aferrarse a cosas que tanto daño le han hecho a la historia argentina. Así es que bueno, estoy esperando que entre Emanuel, ¿sí? Y en cuanto Emanuel entre, ahí, digamos, vamos a empezar esta conversación y vamos a hacernos una fiesta con todas las... a ver, vamos a ponerlo en algún sentido. Mucho no podemos hacer para cambiar las estupideces que está haciendo el gobierno y los errores que está cometiendo. O sea, por lo menos la propuesta es, por lo menos vamos a reírnos un rato de lo imbéciles que son, ¿no? Ya que, digamos, no nos queda otra que va a tener que soportar los resultados desastrosos de los que va a tener la economía como consecuencia de las estupideces que están haciendo. Por lo tanto, más bien entre Manu, digamos, lo voy a estar invitando Hola Majo, ¿cómo estás? Bueno, sí, sabemos. Lo bueno es que la gente va mostrando quién es, va mostrando la hilacha. Es decir, uno no tiene que lamentar, digamos... acá apareció Manu. A ver. A ver.
A ver, ahí lo estoy invitando a Manu, así que en cualquier momento lo vamos a tener aquí con nosotros. Manu, querido. Pero, ¿cómo estamos? Acá por traerle tranquilidad a la gente, eh, bueno, contentos con las medidas que se están tomando. Yo veo que todo va para Para buen la rumbo. mierda. Sí, para la mierda. Yo ¿Cómo estamos? sinceramente, todo bien, todo bien. Un gusto que hayas aceptado hacer este vivo conmigo, Manu. La verdad que es un placer enorme Por que favor, el placer podamos. es mío. Gracias. Mira, vos sabés que una de las cosas que le estaba comentando a las personas que están en este vivo, participando en este vivo, que estamos ya muy cerca de llegar casi a las 3.000 personas en línea, es interesante lo que ha dicho el presidente Alberto Fernández de Kirchner esta semana, ¿no? Digamos, en el coloquio de idea. El presidente, el señor ese que hace como que es presidente, decís. Sí, claro, sí, 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 sí. El títere, va, pongámosle. El A fantoche. ver, el fantoche. Vamos, vos es que es increíble porque me parece que hay dos cosas muy importantes dentro de lo que él dijo, que tiene que ver con, una es que no se iban a tocar los depósitos, y Me otra es que suena no se haberlo iba, escuchado antes eso. claro, y otra es que no se iba a devaluar. Y la verdad es que no solo que está mintiendo, sino que las dos preguntas tienen una conexión y es evidente que él no lo entiende, ¿no? O sea, lo cual me parece grave, porque en primer lugar, un país que ha tenido tantas confiscaciones, tantas estafas, recordemos que, bueno, vos eras muy chico, pero en el año 2001, cuando empieza, después, a ver, en diciembre del 2000 dio bien el blindaje del fondo, ¿no? Eso se explica porque, digamos, en el 1997 tuviste la crisis asiática, después vino la crisis rusa en el 98, en el 99 vino la crisis de Brasil, entonces eso complicaba las condiciones financieras del país, entonces el fondo termina llegando a la Argentina para darle el blindaje, de la Rúa terminando el año dice qué lindo es dar buenas noticias, pasa lo que pasa siempre, o sea, había un ministro de Economía heterodoxo llamado José Luis Machinea, que dicho sea de paso, era presidente del Banco Central cuando se desata, digamos, la hiperinflación de Alfonsín en el 89. Y al margen de esa situación, se arma el blindaje. Obviamente, como Machinea no creía en hacer el ajuste, digo, le hace perder tiempo al país, no encara el ajuste y, digamos, renuncia, se va. Y como en ese momento había una corrida, digamos, asume López Murphy, lo echan a los 15 días Mm. y empieza una corrida, entonces se vota una ley que se llama intangibilidad de los depósitos. A los, digamos, 7 meses teníamos corralito. Por lo tanto, que el presidente de la nación, sin que nadie le mencione el tema, haga esa referencia, es peligroso. Porque si nadie te preguntó por eso, ¿por qué hablas? ¿Sí? A mí Entonces, me hizo acordar a el que depositó dólares recibirá dólares, ¿no? Eso de decir no vamos a confiscar ningún ahorro. Fue como, bueno, la historia se repite, usted está aquí. Y claro, me vino a la cabeza esa placa roja de Crónica con el claro, anuncio. exacto. Y después lo otro que vos tenés es el caso de, hay una frase conocida del año 82 de un señor que se llamaba Lorenzo Sigó, que dijo que el que apuesta al dólar pierde. Digo, frase que, si te acordás, o sea, también lo usó en algún momento Cristina. Sí, sí, sí. Y la realidad es que, digamos,
el que apostó al dólar siempre ganó. Eso En lo saben especial, bien. claro, claro, en especial en el momento que estos sátrapas dijeron eso. Entonces, a mí, digo, o sea, yo lo que, si te parece, me gustaría analizar estas dos cuestiones, ¿no? Una es la de si puede haber o no un corralito o algo por el estilo, o si están manoteando los depósitos. Vos sabés que las reservas internacionales netas, o sea, porque vos tenés las brutas, pero si le sacás el swap chino, si le sacás los encajes, o sea, explico qué es los encajes. Vos ponés, y con los números que hoy tiene el sistema financiero argentino, vos hoy depositas $100 en un banco y el banco guarda 70 y presta 30. Y esos 70 los deposita en el Banco Central. ¿Ok? O sea que esa plata no es del Banco Central, es del que depositó los dólares en el sistema financiero. Lo que pasa es que los bancos están obligados a depositarlo en la cuenta del Banco Central. Entonces, si además restás lo que es la línea del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con nuestra participación dentro del fondo, que si obviamente si la querés usar, digamos, no podríamos, tendríamos que, por ejemplo, pagar los 44.000 millones de dólares que le debemos, por ejemplo, o lo que tiene que ver con el Banco de Basilea, lo mismo, o sea, que es el banco, digamos, donde se hace una suerte de clearing de las transacciones internacionales, o sea, dejaríamos estar ahí, ¿no? O sea, sería un problema. Entonces, y cuando vos le restás la posición de oro, que es el oro de hecho de Argentina está en Inglaterra, Argentina tiene menos de 2.000 millones de dólares de reservas netas. Y que obviamente que cuando se conozcan los números, vamos a tener menos. ¿Por qué es importante esto? Porque la pregunta es, ¿cómo puede ser que vos tengas tenencias negativas? Bueno, quiere decir que estás endeudado. Y entonces, ¿con quién estás endeudado? De todas esas cuentas, ¿de dónde podés sacar dólares? Justamente de los dólares de los depositantes. Es decir, el Banco Central está usando los encajes de los bancos, o sea, la plata de los depositantes, para financiar la corrida cambiaria. Lo cual implica además un avance sobre el derecho de propiedad, implica que está usando la plata de los depositantes que está guardada por una cuestión de seguridad en los bancos para financiar la corrida. Entonces, lo primero que hay que decir es que el presidente está mintiendo. Está usando los dólares de los depositantes para rifarlos en el mercado cambiario, lo cual es una locura, ¿no? Pero bueno, nada, digamos, o sea, ya sabemos cómo es la historia argentina, donde los políticos, o sea, con tal de que no se noten los efectos de las políticas espantosas que aplican, no tienen problemas en avanzar sobre los derechos de propiedad. Y ahí, ligado a esto, va la segunda definición, la segunda mentira grosera del presidente Alberto Fernández, que dice no vamos a devaluar. A ver, lo primero que hay que entender, y esto siempre uno lo dice, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. El tipo de cambio es un precio más, entonces si hay una explosión de oferta de dinero, una caída en la demanda de dinero, caída en el nivel de actividad, el poder adquisitivo del dinero se va a hacer pelota. Es decir, que todos los precios expresados en unidad monetaria van a subir, pero como el dólar es un activo financiero, sube primero. Es más, de hecho, si vos te fijás, Manu, el dólar antes de las PASO estaba en 40, hoy está en 172. Es decir, se multiplicó más de 4 veces. Es decir, hay una inflación subyacente en la economía argentina de 300%. Es decir, Argentina va camino a una hiperinflación, ¿no? O sea, una hiperinflación moderna hoy es 150%. Entonces, o que puede causar el mismo daño que causó la hiperinflación de Alfonsín en el 89. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En tanto y en cuanto persista el exceso de oferta, ya sea porque emitís a mansalva y porque la gente no quiere los pesos, los precios van a seguir subiendo, o sea, el dólar se va a seguir devaluando. O sea, es de manual. Aparte, si vos tenés
tipo de cambio fijo, la cantidad de dinero queda determinada de manera endógena. Entonces, dada la demanda de dinero, determinada por los individuos, la oferta monetaria que viene dada por la suma de las reservas y el crédito doméstico. Si vos aumentás el crédito doméstico, es decir, emitís dinero, como la demanda de dinero está dada, vos te cae la reserva, es de manual. Entonces la pregunta es, che, Alberto, ¿dónde ves sube la demanda de dinero? En ningún lado. ¿Dónde ves que dejaste de emitir crédito doméstico? En ningún lado, porque estás emitiendo como un salvaje. ¿De dónde vas a conseguir reservas, digamos, dólares para enfrentar una corrida en la cual tenés todo para perder? En ningún lado. Por lo tanto, era obvio que él se iba a comer un fiasco. Ayer el dólar cuando él habló estaba en 167, hoy está en 172. Sí. ¿Me comprendés? O sea, ¿por qué? Y porque, digamos, o sea, es de manual, o sea, son errores muy básicos, muy básicos. Y después lo otro que tiene es una profunda ignorancia de cómo funciona el sistema, ¿no? Porque él dice, no, está bueno el capitalismo real, pero está mal el capitalismo financiero. Alguien, por favor, que alguien le explique, que deje de decir esas estupideces propias de un chico de secundario, que se lo explica a una maestra con muy pobres conocimientos de teoría monetaria. A ver, cuando vos mirás el balance de una compañía, a ver, o por ejemplo, vamos a hacer así. Vos en los mercados de capitales podés comprar títulos de deuda o equity, ¿sí? Acciones, ponele, digo, lo estoy simplificando mucho, hay otros instrumentos. Ahora, ya sea deuda o ya sea equity, del otro lado hay algo que se llama activo, o sea, en el balance de una empresa están los activos y eso es financiado con deuda o con acciones. Lo que cotiza en los mercados es la contraparte de eso. Entonces, desconoce, pero las cuestiones básicas. Claro, y uno eso lo puede entender. ¿Por qué? Porque los rodean un conjunto de imbéciles que desconocen los más rudimentarios de la teoría monetaria, donde cada activo tiene como contraparte un pasivo, ya sea contra terceros, deuda, o contra primeros, o sea, con, digamos, los dueños de la compañía. Por lo tanto, cuando dice eso, está mostrando que es un ignorante, está mostrando que no entiende nada. Cuando el idiota de Guzmán hace una reestructuración que la hace tan mal que el riesgo país queda en el orden de los 1000 puntos básicos, cuando se produce la caída en el precio de la deuda más grande de una reestructuración, digamos, o sea, Argentina, su riesgo país, en lugar de ir a 200, se fue a 1400. ¿Me comprendés? O sea, frente a semejante escándalo, porque los números no dan, porque el ministro mintió, porque no es sostenible, porque vos para pagar la deuda tendrías que tener superávit primario de punto del PBI, tenés un déficit de 8, o sea, y no hay voluntad de hacer un ajuste de 10 puntos, lo quieren arreglar con más gasto público, por lo tanto, digamos, o sea, más nafta al fuego. Lo que te tenés que dar cuenta es que cuando te sube el riesgo país y te sube la tasa, y por ende te sube la tasa de interés, hace que el valor presente de tu flujo de fondos valga menos. Por lo tanto, lo que vos vas a poder utilizar como financiamiento va a ser más chico. Y si vos tenés menos financiamiento, ya sea porque vale menos la deuda o porque vale menos el equity, o sea, las acciones, tu activo va a ser más chico, por lo tanto la inversión va a ser más chica, por ende te vas a empobrecer. Es decir, son tan rudimentarios que no entienden, pero cosas de básicas, no saben ni sumar. Mira, respecto, para ir por partes de todo lo que estás comentando, que es tal cual, yo tuve la oportunidad muy recientemente de hablar, muy recientemente, sí, en los últimos meses, hasta muy recientemente, de hablar con personas vinculadas al mundo de la política, tanto que han sido cercanas al kirchnerismo, como a la oposición, como a lo que fue Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio. Y mira, una persona que sabe muchísimo, muchísimo,
y que tiene una gran trayectoria política. No quiero decir quién para no comprometerlo, porque no fue público. Me lo crucé en la calle, estuvimos charlando y me dijo que con, con esto del swap chino y el acuerdo que lograron entre comillas, para lo que va a servir, y me lo dijo así, estas no son palabras mías, esto me lo dijo alguien que está dentro del mundo de la política. Me dijo, con esto van a tirar 5 meses. 5 meses. Después te la regalo. Me dijo, van a zafar, o sea, en teoría, ¿no? Pues siempre recordemos que diciembre acá es un mes complicado. Pero digo, económicamente van a zafar diciembre, que capaz lo que les interesa, porque es un mes muy duro siempre en la Argentina. Pero después de 5 meses, esa plata se acaba. Esa Bueno, plata se acaba. a ver, hay dos cosas que se pueden hacer con el swap chino. Esto, por ejemplo, cuando Sturzenegger estaba a cargo del Banco Central, y ahora voy a contar algo bastante fuerte, creo que alguna vez lo conté. Banoli le dejó cash nada más que 1.500 millones de dólares. O sea, eso para un banco central, digamos, de las dimensiones de un país como Argentina es nada, nada. No, ni Pero hablar. no solo eso, sino que además a los 15 días que asumía Macri, vencían en el mercado de dólar futuro 23.000 millones de dólares. Te das cuenta, ¿no? 1.500 palitos contra 23.000. Obviamente que los contratos de futuros son lo que llaman non-delivery forward. O sea, en realidad vos no tenés que entregar los dólares, ¿sí? En realidad vos tenés que pagar la diferencia entre el tipo de cambio pactado y el observado. Y la realidad es que si vos tenías esos vencimientos, lo ibas a tener que pagar ¿con qué? Lo ibas a tener que pagar con pesos, y eso, digamos, se convertía en una pelota que crecía exponencialmente, y eso te generaba un desastre que iba a derivar en una hiperinflación. De hecho, la hiperinflación no ocurrió porque Sturzenegger básicamente lo que hizo fue pasar la aspiradora de las Levax y terminó sacando más de casi 6 puntos del PBI, sacó de guita, imagínate si hubieras tirado toda esa guita a la calle, el desastre que hubiera sido. No, ni hablar. Eh, entonces, la realidad, como parte de la estrategia para abrir el cepo, usaron varios instrumentos, y uno de los instrumentos que utilizaron fue pedir un permiso a China para poder hacerse de 3.000 millones de dólares. Y también, digamos, tomaron los ojeros, aportaron contra futura baja de retenciones 8.000 millones de dólares. Y además se hizo una ripo contra títulos públicos que si no se cumplían determinadas condiciones, Argentina tenía que convertirlos en deuda, porque lo que tenía Argentina eran letras intransferibles en el Banco Central. Entonces, si Argentina no podía cumplir con las condiciones, eso se transformaba en títulos públicos. Y con toda esa ingeniería se hicieron un montón de dólares para enfrentar la apertura del cepo, que además se hizo en un momento estacionalmente la demanda de dinero es más alta, porque básicamente vos tenés las vacaciones. Entonces, desde mediados de diciembre hasta casi fines de febrero, la demanda de dinero está más alta, entonces, digamos, la presión sobre el tipo de cambio es menor. Por eso, digamos, si vos te fijás, las grandes crisis en Argentina empiezan en los meses de marzo, Claro. fin de febrero, en marzo. ¿Por qué? Porque es cuando pasa el ciclo de alta demanda de dinero, se cae, y ahí agarrate. Claro. Entonces, la realidad es que la situación de Argentina es tremendamente compleja. Bueno, el otro Y día justamente, ¿no? Además de hablar con esta persona, lo entrevisté hace poquito a Guillermo Moreno, y cuando hablaba, a mí me dio, y creo que, no sé si se le escapó, pero lo dijo muy sentidamente.
me dio la sensación de que él hablaba como esperando que todo esto reviente por el aire y salpique a todos los peronistas. Porque él en un momento usó la palabra vergüenza. Dijo, este gobierno va directo al fracaso, lo comparó con el de la Alianza, con el de 2001, y me dijo, vamos a dar vergüenza, refiriéndose, asumo yo, a todos los que alguna vez han sido parte del kirchnerismo o del peronismo, ¿no? Como diciendo, bueno, nos ponemos la piña nosotros. Bueno, Incluso a ver, salpicándonos a los que alguna vez estuvimos y hoy no estamos. es muy interesante lo que contás. Yo lo he visto un par de veces en unos reportajes que le hizo Viviana Canosa, muy interesantes. O sea, yo tengo, digamos, yo he hablado varias veces con él, yo he tenido un par de debates con Moreno, Sí. eh, y sí, digamos, o sea, él manifiesta que la piña se viene. Él como peronista está profundamente enojado con este gobierno, Se nota, sí, sí, sí. porque dice, esto no es peronismo, esto es socialdemocracia. O sea, él claramente lo tiene entre ceja y ceja a Alberto Fernández, sumado, digamos, que digamos, Guillermo Moreno es pro vida y por ende tiene además, o sea, y este agarró y se le pone el pañuelito verde y se pone como loco también, ¿no? O sea, Claro. porque digamos, eso es digamos, eso no claramente no tiene nada de peronista, ¿no? Ni hablar. Pero el punto es este, digamos, o sea, me gustaría, porque vos sabés que yo ayer estuve en La Nación y hoy salieron unos imbéciles a pegarme por una definición que yo hice de Moreno. Yo lo digo y después si vos querés me pasás tu devolución. Y una de las cosas que yo dije, yo no lo evalué como policy maker, ¿no? Yo le dije, mira, porque él estaba haciendo una reflexión sobre, hablando de la cerveza, y dice, mira, la participación entre el Estado y, y el sector privado en la economía es como tomarte un vaso de cerveza. Dice, donde lo amarillo es el sector privado y la espuma es el Estado. Entonces dice, bueno, mira, si el vaso trae solamente cerveza y no trae espuma, tenés la sensación que estás tomando pis. Lo dijo así, literalmente. Dice, ahora, si el vaso trae mucha espuma y no trae casi nada amarillo, me estás estafando. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo te gusta tomarte la cerveza? Y que tenga mucho amarillo y que tenga una franja de espuma. O sea, mirá cómo, digamos, el tipo marca, digamos, cuáles son los límites del Estado, ¿no? Y yo estaba ahí en La Nación Más y me preguntaron qué opinaba de Monedero. Y yo dije, mire, yo tuve un par de debates con él, digo, he tenido charlas con él. Y la realidad es que, mire, o sea, usted puede, yo no comparto la visión ideológica de él. Yo no comparto la visión ideológica de él. Él, digamos, en términos de teoría económica, es un ricardiano. O sea, digo, con lo cual, digamos, cree en el equilibrio fiscal, ¿sí? Digamos, de ahí, digamos, no sale de la nada la equivalencia ricardiana. Cree que la inflación es un fenómeno monetario, digo, o sea, no es un tipo que opina boludeces, no es Kichilov, ¿me entendés? Bueno, era conocido, digamos, el desprecio que sentía por Kichilov, al cual lo trataba de soviético, ¿no? Creo que él Ahora, fue el que llegó a decir que Kichilov no había llegado, no había sido capaz ni de administrar un maxi kiosco, una cosa así, le tiraba lo cual es con ese tipo de cierto, frases. tuvo un bar en Palermo y lo quebró. Mirá que hay que quebrar un bar en Palermo, ¿no? Sí, es meritorio. Digo, no es para cualquiera eso. Pero lo interesante de esto es que cuando vos discutís con Moreno de economía, es muy interesante porque él se pone en tu marco analítico. Entonces, por ejemplo, ¿y qué es lo que mismo que hago yo? Yo cuando discuto con un keynesiano me pongo en el marco analítico del keynesiano, cuando discuto con un monetarista, porque, a ver, si alguien, digamos, no adhiere a tu marco analítico, no lo hace un pelotudo, no lo hace un ignorante, no lo hace un idiota.
Claro. Vos te tenés que poner en el marco analítico del tipo y ver que el tipo sea coherente. Y a mí lo que me gusta de Moreno cuando discutís es que él sabe hacer eso. Entonces, él tiene que discutir con un monetarista, se pone el traje monetarista y te discute dentro de ese marco. Lo tiene que hacer con un keynesiano lo mismo, con un austríaco lo mismo. O sea, y obviamente después, digo, vos tenés que estar a la altura para poder discutir en el marco ricardiano. O sea, por eso es un tipo complicado en los debates, porque tenés que tener la teoría económica bien aceitada. Bueno, te imaginás que al decir esto, digamos, las redes, o sea, se pusieron un poquito violentas. Sí, yo me Eh, encontré con un tuit al respecto hoy y lo respondí con lo que es un hecho concreto. Moreno es un buen economista, claro, sabe un montón. Ay, no, pero es un patotero porque apretaba los. A ver, que el tipo sea lo que quieras, no hace que deje de ser un buen economista o saber de lo que habla. claro, Porque claro, eso es vivir en lo que es la falacia ad hominem. Como claro, esta persona, como es mala persona, sus argumentos no tienen validez. No es así. Puede ser un gran economista y además ser un patotero. Pero vos fíjate que salvando las distancias es lo mismo en lo que caen con vos. Nadie puede cuestionar que vos sos un gran economista, que vos sabés de lo que hablas. gracias, Marco. Ahora, no, porque está loco, porque tiene malos modos y porque insulta. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que Javier Milei insulte a un zurdo en Intratables con lo que él sabe o deja de saber de tal o cual materia? Eso es incurrir en la falacia de ataque personal y ad hominem, ¿no? Que es Sí, como quien sí. lo dice, es esta persona o hace esto que a mí no me gusta, entonces le quito validez a su conocimiento, a su expertise y a sus argumentos. Entonces, Lo pongo en un ejemplo todavía más burdo, digo, de lo que es una falacia domine. Un día estaba hablando con un economista muy prestigioso y entonces, como parte de, digamos, él estaba evaluando dónde hacer un posgrado sí, y entonces justo tiene que hacer un viaje a Israel, entonces va para, digamos, y tiene una entrevista con Don Patinkin eh, para, ¿cómo es? A ver si iba y tomaba el posgrado en la Universidad de Jerusalén. Y claro, ¿me entendés? Cuando a mí me dijo que estaba con Patinkin, viste, se me cayeron las medias. Patinkin escribió allá por la década del 50 un libro que se llama Money, Interest and Price, Dinero, Interés y Precio. Y es interesante porque es un libro con el cual, bueno, en su momento fue un libro de súper avanzada, pero es un libro tan bueno que todavía hoy se sigue usando. O sea, es un libro tiene una primera parte de teoría del valor hermosa y tiene después una parte de macroeconomía, digo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un librazo. Entonces es un tipo, ¿me entendés? Que, de hecho, yo me acuerdo que Julio Hipólito Guillermo Olivera, el que es donde gran parte de los economistas argentinos consideran que es el mejor economista argentino de todos los tiempos, no es mi caso. Él, en los libros que él consideraba fundamentales, consideraba Theory of Value, o sea, teoría del valor de Debré, los fundamentos del análisis económico de Samuelson y dinero, interés y precio de Patinkin. O sea, un clásico. O sea, hay otro más que ahora no me lo puedo acordar, pero digamos, o sea, en algún momento me volverá a la mente. Y, o sea que imagínate que el libro es un librazo. O te cuento otra anécdota muy divertida. Un día yo estaba con Guillermo Calvo hablando, que es uno de los... A ver, desde mi punto de vista, los 5 mejores economistas de la historia argentina son Miguel Sidrausky, Guillermo Calvo, Carlos Rodríguez, Julio Hipólito Guillermo Olivera y el máximo exponente del liberalismo de toda nuestra historia y probablemente el liberal más importante de habla hispana, a la altura de Jesús Huerta de Soto, que es Alberto Venegas Lynch hijo. Eh,
por ejemplo, Calvo estaba un día hablando con Patinkin y le cuenta a Calvo que él cuando estudiaba su libro lo hacía escuchando a Vivaldi. Y Patinkin le dijo, pero Calvo, ¿cómo se le ocurre arruinar, digamos, a Vivaldi con mi libro? Pero al margen de eso, este gran economista que estaba viendo la posibilidad de hacer el posgrado en Jerusalén, me dice, no, pero el problema con Patinkin es que no se baña. Y, o sea, ¿qué me importa? Digo, ¿qué me importa, me entendés? Si no se bañaba, o sea, no, hubiera estado buenísimo estudiar con Patinkin, qué sé yo. Pero digo, al margen de... Y eso es una falacia domine. Bueno, es que, a ver, llevémoslo al campo más burdo de todos. Está claro que ni vos ni yo somos comunistas, ¿no es cierto? No, hay algunos que dicen que soy comunista, ¿eh? Bueno. Pero digo, nosotros sabemos que no somos comunistas. Ahora, ¿nosotros podemos negar que Joseph Stalin fue brillante? ¿Podemos negar que Mao era un tipo inteligente? Entonces digo, yo me acuerdo que hace muchos años, en la adolescencia, tenía una noviecita que un día me discutía y me decía, ¿cómo vas a decir que Hitler era inteligente? Mirá todo el daño que hizo. No estoy diciendo que era buen tipo, estoy diciendo que el hijo de puta era inteligente. Claro. Entonces digo, tengamos cuidado con entender, saber separar las cosas. Digo, Moreno sabe una barbaridad de economía. Ahora, si no te gusta, es otra cosa. Si es un patotero, es otra cosa. Si le pone un fierro en la mesa a un empresario para apurarlo, no significa que no sepa de economía. Entonces, no, porque Milei dijo esto, ¿cómo va a decir esto si era un patotero? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver, o sea, bueno, de hecho vos fijate que una de las cosas que yo digo de Keynes, digo que Keynes era un genio, pero un genio del mal. Claro. Pero yo no dejo de reconocer que lo que hace en la teoría general es una genialidad. El tipo agarra todo el marco analítico previo a la teoría general y lo destruye todo. Claro. Pero no es que lo destruye más o menos, lo hace mierda. Pero no más o menos, pero lo destruye. Y cuando vos ves, pensá que Keynes de formación era matemático, ¿no? Matemático aplicado, o sea, un estadístico. De hecho, el Treatise on Probability es su tesis doctoral. Y lo interesante es que el tipo, claro, al tener una cabeza que funcionaba en términos matemáticos, el tipo, la precisión y lo quirúrgico que es para destrozar a la estructura de pensamiento dominante de aquel momento, es brillante. Claro. Eso yo, digamos, lo plasmé por primera vez en un libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. O sea, el tipo escribe un panfleto en favor de políticos chorros, mesiánicos, corruptos, o sea, toda la peor calaña de mierda que existe en el mundo, sí, hace eso. Ahora, eso no quita que no sea brillante. O sea, lo que hace es, digamos, es una obra de arte. Obvio que es una mierda que sirve para el mal. Ahora explota Twitter diciendo, Javier Milei dice que Keynes es brillante, era brillante. Lo era. Pero no es la primera vez que lo dice. Pero no es la primera vez que lo... a ver. No, pero claro, pero por supuesto, pero más vale. Che, mirá, Javier, vos hace un ratito también decías esto de que el presidente está de forma constante mintiendo, ¿no? Porque arrancamos hablando de si devaluaba, si confiscaba y todo esto. Y mira el dato que tengo acá, muy reciente, porque Alberto, si no me equivoco, fue ayer o anteayer, dijo, cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos con un banco central sin reservas. Vacío. Mentira. Y acá el dato que lo refuta es que el gobierno de Cambiemos dejó reservas internacionales más altas incluso que las recibidas en diciembre de 2015. Por lo cual, no pasa un día sin que veamos una nueva mentira de este gobierno, particularmente de este presidente. Y no nos olvidemos que
por cada cosa que dice este señor, Alberto Fernández de Kirchner, como nos gusta decirle a nosotros, por cada cosa que él afirma, hay un Alberto de un universo paralelo, que fue hace apenas 3, 4, 5 años, que dice exactamente lo contrario. Y esto abarca a cualquier campo. La reforma judicial, lo que él piensa sobre su hoy vicepresidenta, presidenta en ejercicio, todos los tópicos, hasta la forma de manifestarse en la calle, ¿no? Porque fue de lo más reciente que él hizo en campaña, ya casi a punto de asumir, cuando dijo: si alguna vez me ven claudicar, les pido que salgan a la calle a recordarme que les estoy fallando. Todo lo que él dice hoy, hace 5 minutos hay un video, un archivo, un tuit, una declaración que afirma exactamente lo contrario. Entonces digo, estamos frente a lo que se llama un mitómano, ¿no? Una persona adicta al mito, adicta a mentir. Vos sabés que es muy interesante lo que vos decís de las reservas, porque si bien cuando Sturzenegger agarra el Banco Central, las reservas líquidas eran los dólares que tenía físico, 1.500 millones de dólares, las reservas netas eran negativas en más de 15.000 millones de dólares. Digo, estaban cerca de los 20.000 millones de dólares negativos. O sea, imagínate el desastre que había ahí adentro. Bueno, vos sabés que a Kicillof se le escapó en una entrevista, hace no mucho, porque hablaba del fondo y de que esto y de que lo otro, porque viste, siempre la culpa, ellos nunca tienen la culpa de nada. Otro. Siempre es de otro, de los gorilas, de los no pueblos, los no gente, viste, somos no gente ahora. Salvo a la hora de pagar impuestos. Ahí no ahí somos gente. Una categoría que es taxpayer. Claro, somos no gente taxpayer. Y Kicillof en un momento se le escapa, porque Kichi, viste cómo es, no es brillante, como Keynes. No, por favor. Y se le escapó y admitió que habían dejado, ellos habían ido del gobierno en 2015 dejándolo endeudado hasta las pelotas, más o menos por esa cifra, unos 20.000 palos. Bueno, el dólar futuro eran 23.000 millones de dólares negativos. O sea, por eso, digo, el número rondaba entre 15.000 y 20.000 millones de dólares negativos las reservas internacionales netas. Y Cambiemos sí dejó reservas. De hecho, el que hizo la recomposición de las reservas fue Sturzenegger. O sea, el tan criticado Sturzenegger. Sí. Sí. Te hago una pregunta, porque es interesante. Vos, contame cómo fue tu charla con Guillermo Moreno, porque me parece que es interesante que vos también cuentes tu experiencia de cuál fue tu feedback con él, ¿no? O sea, digo, porque yo lo conozco, digo, desde lo profesional y tengo, digamos, he interactuado varias veces con él, o sea, y tengo una evaluación, digamos, o sea, bueno, que la dije públicamente y me han dicho de todo. No, a mí me interesó más que nada entrevistar a una persona que había estado ahí adentro, ¿no? Adentro del kirchnerismo, y que hoy es brutalmente opositor, ¿no? Porque dice cosas que no cualquiera se anima a decir, incluso dice cosas que no se anima a decir gente de la oposición. O sea, Claro. Moreno dijo que este gobierno termina como el de 2001. Entonces, bueno, como los dos somos muy picantes, salvando las distancias, habíamos acordado que iba a ser una charla de tono agradable, y yo lo quería dejar hablar, porque no me interesa hacer lo que hace algún periodista lamebotas del poder, que cuando le dicen algo feo de este gobierno, interrumpe y no deja hablar. Y yo sé que Moreno es un tipo con la lengua filosa, y tiró un par de titulares bastante interesantes, ¿no? Que salvo que este gobierno cambie radicalmente, va directo al fracaso. Explicó varios de los motivos por los cuales él consideraba que estuviera yendo al fracaso, como la forma en la que manejan la economía. Y a mí lo que me llamó la atención fue lo que te contaba hace un rato, que él, por lo que yo
percibo, ¿no? De cuando hablo con él, en ese momento, él siente que esto va a salpicar a todo el peronismo, porque me dijo, nos van a hacer pasar vergüenza. Eh, y vos fíjate que hace un rato vos dijiste una palabra, una frase, ¿no? Como que este gobierno está rodeado de imbéciles. Yo vengo notando lo mismo, pero hace tiempo ya, ¿no? Desde que murió Néstor, que me da la sensación de que la señora, no sé si por paranoia, por miedo a que le roben el puesto, que la traicionen, ¿viste? Que inferioridad en rigor. Bueno, viste que el peronista siempre tiene miedo de que lo traicionen, de que se le den vuelta en el aire y chao. Yo creo que ella se ha rodeado de gente muy inútil, con tal de asegurarse de que no fueran más inteligentes. Es una opinión personal, me puedo estar equivocando o no. Con tal de que no fueran más inteligentes que ella, como para no chorearle el sillón, digamos, ¿no? El liderazgo. Y bueno, se lo pregunté a Moreno y no quiso contestar mucho, pero sí me dio a entender como que veía que no había rumbo. Y después, no, un par de datos interesantes fue que él mismo, sin que yo le dijera nada, se autodenominó liberal clásico, y decía, bueno, porque nosotros los liberales clásicos ya le ganamos el debate a los marxistas, decía, ¿no? Como un poco acercándose, yo siempre lo digo además, podrá tener malos modos, buenos modos, lo que quieras, pero yo un tipo como Moreno prefiero tenerlo en mi equipo que enfrente. Eso desde ya. Prefiero tenerlo de mi lado. Manu, ¿sos vos o soy yo el que está con... problemas de red? ¿Se cortó? A ver, yo me paso a datos, a ver. No, me parece que sos vos, Manu. A ver. A ver. A ver. Estamos teniendo un problema de conexión en este momento. A ver, vamos a ver si podemos hacer que vuelva a ingresar Manu, porque estaba muy interesante lo que estaba contando sobre el caso de Moreno. A ver si podemos lograr que vuelva a ingresar al vivo Manu.
Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado